En el mundo no hay más que vida y muerte, y existen millones de hombres que hablan, viven, miran y comen, pero están muertos. Y la grandeza de Lorca, o una de sus grandezas, está precisamente en ese juego de opuestos que él traba con una fuerza deslumbrante. Y Lorca es un poeta muy raro porque nos atrae su colorido, esa fuerza expresiva, vital, inmensa que tiene, y cuando hurgamos, cuando reflexionamos mínimamente sobre lo que nos está diciendo, casi siempre nos está hablando de las dos cosas, el juego perpetuo entre la vida y la muerte, en que toda la existencia de algún modo se resuelve y que él siente desde lo más profundo de su expresión literaria. Federico García Lorca nació en esta casa de Fuentevaqueros, en la provincia de Granada, el 5 de junio de 1898. Adscrito a la generación del 27, Lorca cuenta como uno de los poetas españoles con mayor influencia y popularidad de la literatura del siglo XX. Marcado por las enseñanzas de su madre, doña Vicenta, maestra de profesión, y por el aprendizaje de la música al piano, con tan solo 10 años Lorca publicó su libro Impresiones y paisajes. Desde entonces, toda la obra de este universal autor, tanto en verso como en prosa o en teatro, ha estado cargada de dos conceptos existencialistas, la vida y la muerte. Yo lo conocí muy joven, cuando estaba, y era muy alegre. Federico era muy alegre. Y tocar el piano como tocaba el piano, que parece que lo estoy viendo tocar el piano así. Y cuando tocaba, que le gustaba mucho a doña Vicenta, tu madre, le gustaba mucho, pues, unas sevillanas que tocaba él en él, y le gustaba mucho cantar las sevillanas, y decía: es que no puedo cantar, manojito de claveles, que me la dio un sevillano, por la mañana temprano. Ay, qué bonito, y ay, qué bien huelen. Madre, llevemos al puente a ver los picapedreros que están picando la piedra, con mucha gracia. El concepto de la vida suyo nace de la tierra, nace del subterráneo, nace de las aguas que brotan al lado de su casa. Filosóficamente empieza con algo que no es en principio muy tangible, porque él se figura en un mundo ideal de la Vega, lo ha idealizado, y esos son todos sus primeros, son poemas de amor, son poemas, bueno, y después cuando lo convierte ya todo eso en el diván del Tamarí, ya es la obra más mágica y es el resultado de lo que ha vivido desde el principio. Durante 10 años, desde 1918 a 1928, Federico García Lorca se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid. En esta época frecuenta activamente a los poetas de su generación, que permanecen en España: Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti y sobre todo Buñuel y Dalí, quien pintó los decorados del primer drama del granadino, Mariana Pineda. La vanguardia española y el contraste entre el campo y la ciudad entra así en su vida. En 1929, y tras una crisis sentimental, Lorca realiza un viaje a Nueva York, de donde surge su libro Poeta en Nueva York. Allí entra en contacto con las minorías negras, que influyeron decisivamente en su obra, como lo hicieron los gitanos en su romancero gitano o los judíos, o como lo harían los sones cubanos.
en Nueva York, obviamente, pues capta de manera inmediata la articulación de edificios, de rascacielos, de río, de cielo, en fin, ese mundo urbano, ese tejido urbano tan insólito que es Nueva York, que lo era y que lo sigue siendo. Y entonces trata de incorporarlo a su poesía. Y sin embargo lo capta profundamente, es decir, la última gran traducción que se ha hecho al inglés de Poeta en Nueva York tuvo un éxito enorme en Estados Unidos, porque resultaba todavía novedosa para los lectores de habla inglesa esa visión de un poeta europeo, de un poeta andaluz frente al mundo neoyorquino. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. Durante la Segunda República Española, Lorca fue nombrado codirector de la Compañía Estatal de Teatro La Barraca, donde disfrutó de todos los recursos para producir, dirigir, escribir y adaptar algunas obras teatrales del siglo de oro español. Escribió en este periodo Yerma y Doña Rosita la soltera, y también Bodas de sangre. En todas ellas, de nuevo, la vida y la muerte ondean el escenario del drama con una gran intensidad. Un suceso real aparecido en la prensa de la época en este cortijo del fraile de los Campos de Níjar, en la provincia de Almería, fue el que inspiró la obra Bodas de sangre. Una mujer, Paca la Coja, enamorada de su primo, no quiere someterse a un matrimonio impuesto. La misma noche de bodas intentan escaparse. El drama estaba garantizado. Bodas de sangre es una tragedia rural del campo andaluz, porque realmente existió en la realidad, lo único es que Lorca la transforma en una tragedia universal, de tal manera que eso puede ocurrir en un campo de Grecia o de Turquía o de la Florida, puede ocurrir en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque el argumento principal es un argumento del alma, y entonces es una tragedia que forma parte de la vida desde que existimos los humanos. El fatalismo, el fatos, a veces el tánatos de la muerte, ¿no? Es decir, como elemento que vertebra muchas de su obra, no deja de ser nada más que una recreación precisamente de los grandes referentes del mundo clásico, ¿no? Y en este caso del teatro clásico, ¿no? Bodas de sangre, la sangre como tal, la muerte, pero una justificación para hablar de los sentimientos y del amor. Entonces los sentimientos del amor existen en todas partes. La madrugada del 18 de agosto de 1936, en el contexto de la Guerra Civil Española, Federico García Lorca fue asesinado en el camino que va de Biznar a Alfacar, y su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes, con los cadáveres de 2 banderilleros y un maestro nacional ejecutados con él. España y el mundo había perdido a uno de sus grandes poetas en la plenitud de sus facultades creadoras. ¿Habían diseñado algunos de sus personajes su propia muerte trágica? Tras ella, un halo de vida acompañó su memoria, vida y muerte, muerte y de nuevo vida. Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llora el agua, y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada.
Y cuando la guerra lo mataron a Federico, no quiero, mataron también a mi padre, que era bastante mayor que él, pero se llevaron 2 días. Y es que no quiero, acordarme de eso no quiero. Y de Federico, ¿para qué hablar con lo que hicieron con él? Sin merecérselo. Porque él no se había metido en política sin mí, se había metido en nada. Y si es mi padre, ¿para qué decir? Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. Lorca, vida mientras estuvo, muerte cuando se la cegaron indiscutiblemente, y vida porque dejó lo que dejó, ¿no? Y ahí pervive indiscutiblemente pues las emociones de cada lector, de cada persona, o de cada actor, de cada cualquiera que esté viendo una representación. Claro que eso es la vida permanente de García Lorca, y eso es lo que nadie nunca nadie hubiera podido pensar en arrebatarse.